Esto es Contratiempo Radio. WLPN LP Chicago 105.5 FM Lompen Radio. Bienvenidos a un programa más de Contratiempo Radio. Mi nombre es Esmeralda Morales Guerrero. El día de hoy hemos invitado a Leticia Pardo a conversar con nosotros. Hola, Leticia. Hola, Esme. Leticia Pardo es una diseñadora arquitectónica y artista multidisciplinaria mexicana. Su práctica se sitúa entre los límites de la arquitectura, la investigación y el arte. Ha enfocado su carrera hacia el ámbito de los museos, diseñando exposiciones y espacios interpretativos en múltiples organizaciones como la Bienal de Arquitectura de Chicago, el Instituto de Arte de Detroit, el Museo Universitario Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, el Museo Amparo en Puebla y el Instituto de Arte de Chicago, donde desempeñó el cargo de directora creativa de diseño de exposiciones. Antes de su experiencia en el Art Institute of Chicago, Leticia formó parte del equipo de diseño en Ralph Applebaum Associates en Nueva York y en la Ciudad de México del Museo de Arte Contemporáneo y del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Leticia. Estamos muy contentos de que estés hoy con nosotros. Gracias por la invitación también. Como casi todos nuestros programas, vamos a empezar porque nos cuentes tu historia. ¿Dónde naciste y dónde creciste? Yo nací en Austin, Texas. Mis dos papás son mexicanos. Y a los 3 años nos mudamos a México. Mis papás estaban estudiando allá. Y crecí en la Ciudad de México. Sí, hasta hace 13, 14 años que me volví a venir a Estados Unidos. Tienes una hermana, ¿verdad? Tengo una hermana más pequeña. Una sí. hermana más pequeña. ¿Cuándo supiste que querías ser arquitecta? Creo que más bien llegué a la arquitectura por azares del destino. Yo en realidad siempre había querido ser artista, siempre me ha gustado emplear mi creatividad, pero yo creía que quería ser diseñadora industrial. Y en la UNAM te piden hacer el primer año en arquitectura después de hacer un examen. Así que mi mejor amigo y yo estábamos ya listos para ir a hacer el examen y a ambos nos batearon. O sea, nos dio durísimo, pero al mismo tiempo fue muy interesante que sin saberlo habíamos disfrutado muchísimo ese primer año de arquitectura. Así que dijimos, bueno, pues no estuvo tan mal esto, ¿por qué no nos quedamos? Y así me quedé en la carrera, fui muy apasionada durante esos años y después me fui metiendo un poco más como haciendo arquitectura, pero ya en el ámbito del arte, ¿no? Uh-huh. Leticia estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es, la máxima casa de estudios en México, uh-huh. Y además la Facultad de Arquitectura es muy, muy famosa, es una de las mejores. Sí, es una gran escuela, es una escuela enorme, o sea, mi generación éramos, creo que 2,200 entramos. De esos no sé cuántos nos graduamos, pero algo que es increíble de la UNAM es que verdaderamente es como hay lo mejor, hay lo peor también, hay todos los estratos socioeconómicos, hay gente que viene de fuera de la ciudad, verdaderamente te enfrentas al programa que tú quieras construir, ¿no? Porque también tienes que intentar buscar a los mejores profesores o competir por un lugar en tal taller, pero no, yo si volviera a estudiar, volvería a estudiar arquitectura y volvería a estudiar en la UNAM, definitivamente. Entonces,
¿La carrera es de 4 años de arquitectura? 5 años. Más una tesis. Uh-huh. Uh-huh. Y hiciste tu tesis, te graduaste, ¿y cuándo decides mudarte a Nueva York e ir a Pratt Institute? Yo, incluso cuando estaba en la facultad todavía, yo ya trabajaba, me metí al MUCA, que entonces era lo que hoy es el MUAC, porque yo sabía que quería hacer museografía. Como que yo decía, no sabía que se llamaba museografía, pero yo sabía que tenía que existir alguien que diseñaba las exposiciones. Yo decía, no sé cómo se llama eso, pero yo quiero hacer eso. Y entonces me fui, como en México hay esta cosa del servicio social, que tienes que hacer una práctica que aporte a tu sociedad, pero sin ser remunerada, es requisito de todas las carreras. Yo decía, pues qué mejor que pedirles en el museo local de mi universidad poder hacer mi servicio social y que eso sea un poco como la manera de insertarme en ese ámbito. Y de hecho funcionó perfecto. Tuve que batallar un poco porque primero me pedían manda emails o ven y da visitas guiadas. Y entonces yo insistía. O trae el cafecito. Como, eso nunca, pero sí como que en otras áreas dentro del museo. Y hasta que yo ya le dije al que era como mi supervisor, le dije, es que yo quiero conocer a los que organizan las expos. Eso es lo que yo quiero hacer. Y ya él me fue contactando y todo. Y yo trabajé con ellos un tiempo en Tlatelolco. Después de ese servicio social me invitaron a Tlatelolco a como un par de años. Luego me invitaron al MUAC. Y aunque parece que pasó mucho tiempo, lo que pasa es que todo esto empezó mientras yo seguía siendo estudiante. Entonces, en el MUAC yo me di cuenta que literalmente las personas de arriba mía tenían que irse para que yo continuara creciendo o para que me dieran otras responsabilidades. Así que dije, bueno, pues creo que es momento de irme a hacer un posgrado. Y así es como acabé en Pratt, porque Pratt tenía una maestría como en diseño arquitectónico interior, como arquitectura interior, pero que te permitía como tomar créditos en otras como profesiones de arte, y también juntaba un poco de exhibition design, que era lo que yo ya hacía, y así es como escogí Pratt, porque me iba a permitir como seguir ahondando en lo que ya sabía que me apasionaba, pero al mismo tiempo está rodeada de un ambiente más artístico y todo eso. Sí, yo no conocía el Pratt Institute, no lo había escuchado y fui a su sitio web y tiene un montón de programas relacionados con diseño y arquitectura bien interesantes. Y la escuela está hermosa, el campus está en Brooklyn. El MUAC, para quienes no sepan, es el Museo de Arte Contemporáneo que está dentro del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un museo precioso. Que es además, el museo más grande de arte contemporáneo de México, y es de la universidad. Y es de la universidad y trae exhibiciones espectaculares. Uh-huh. La última vez que estuve en la Ciudad de México tuve la oportunidad de ir. No sabía que había un museo en Tlatelolco. Sí. Esa era la Secretaría de Relaciones Exteriores que hizo Ramírez Vázquez, y que en el terremoto del 85 se daña y por mucho tiempo permaneció cerrado. Y cuando López Obrador era jefe de gobierno, no sé cuál fue el trámite o qué, pero ellos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dona ese campus a la UNAM. Y entonces empiezan varios proyectos paralelos. Uno era rescatar la torre. La Facultad de Ingeniería iba como a hacer investigación y como experimentos de cómo hacer que la torre no se cayera. Nunca va a volver a ser habitable de piso a techo. O sea, son demasiados pisos y
está muy, muy dañada, pero creo que sí lograron que una parte de la torre se habilitara otra vez. Y en la Facultad de Arquitectura, de hecho, había una sección que se llamaba Proyectos Especiales, que dirigía Felipe Leal. Y entonces en esa como organización dentro de la facultad hacían proyectos para la universidad, y uno de ellos era como decimos en inglés, adaptive reuse, readaptar el edificio de Relaciones Exteriores para volverlo un centro cultural, para que la UNAM tuviera una oferta cultural al norte de la ciudad, porque la UNAM llegaba hasta el centro, nada más, como el campus en el sur, San Ildefonso en el centro, pero no había una oferta cultural que pasara del centro. Y entonces me tocó participar en el proyecto de readaptar el edificio y además hacer el memorial del 68, que era muy importante, ¿no? Como que era un proyecto también bien político de volver a hablar hablar de un capítulo de la historia muy problemático del que no se hablaba, ¿no? Y arriba estaba la colección Blaisten, que la prestó una colección de arte moderno enorme en México, privada, que la prestó en comodato por 5 años a la UNAM. Es un proyecto increíble, Tlatelolco. La próxima vez que vaya a la Ciudad de México voy a ir. Sí. Uh-huh. Entonces, tú tuviste la oportunidad de experimentar lo que era trabajar en la Ciudad de México. Uh-huh. Aunque todavía eras estudiante, ya estabas trabajando en estos proyectos. ¿Cuál fue el principal reto de emigrar a los Estados Unidos y cuál fue el mayor choque cultural? Bueno, me mudé a Nueva York antes que a Chicago, entonces siento que no había choque cultural todavía, porque Nueva York es tal vez sí había, pero menos fuerte, porque Nueva York es una ciudad donde hay demasiada gente de todos los lugares, entonces nunca te sientes fuera de lugar, te sientes uno más. No te sientes como muy self-aware de tu acento. Pero algo que sí fue difícil para mí, y lo viví desde la escuela, es como luchar contra esta... Bueno, a ver, ubiquémonos un poco. En Chicago hay una comunidad latina enorme, ¿no? 1/3 de la ciudad es latina. Pero en Nueva York solo somos una minoría más, como no es tan presente, aunque sí hay muchos, o sea, sí hay muchos de Puerto Rico, de República Dominicana, la comunidad mexicana es mucho más pequeña que acá. Entonces yo siento que desde el principio en la escuela yo sentía matices que no se me decían directamente, pero como, ay, a ver la mexicana cómo le va, ¿no? Como de a ver si, como a ver... ¿Cómo es? A ver si te crujen los chicharrones. A ver si da el ancho. Sí, y yo decía, no, pues los voy a dejar con la boca abierta, ¿no? Entonces yo era muy, muy ñoña en la maestría. Bueno, siempre fui muy ñoña en la escuela. Ñoña sin dejar de divertirme, pero... Dinos qué es ñoño para los que no saben. Es alguien... como muy dedicado en la escuela, muy juicioso, como que lo quieres hacer bien, pero es diferente de nerd, porque nerd es como que solo le importa el estudio. Yo era ñoña de que me invitaban a una fiesta, pero decía, no, pero es que todavía tengo entrega y quiero que esa entrega quede muy, muy bien. Pero entonces sí, yo sentí que... Esa experiencia como que a mí me demostró que hay muchos prejuicios todavía hacia el mexicano, ¿no? Y yo decía, no, pues se van a quedar con la boca abierta. Y sí, pues yo era la mejor de la clase, ¿no? Porque le echaba muchas ganas. Y después, en el trabajo, cuando yo empecé a trabajar, ahí fue cuando yo me di cuenta que, por ejemplo, yo ya había trabajado 5 años en el museo contemporáneo más grande de México. Yo había había sido parte del equipo que inauguré 4 museos antes de venir a Nueva York. El MUAC, Tlatelolco, el Museo de la Revolución, que está debajo del Monumento a la Revolución, y
y el Museo del Tequila en Garibaldi. Todo eso no importaba aquí. Yo tuve que empezar desde intern otra vez. Y entonces, cuando yo negocié que me dieran ese trabajo en Ralph Appelbaum, yo pedí, que es una firma que hace museos a nivel internacional, es una firma bastante como prestigiosa en lo que hacen, pero yo tenía que decir como, o sea, quiero mucho este trabajo, entonces estoy dispuesta a entrar como intern, pero quiero que sepan que tengo mucha más experiencia de lo que están ustedes reconociendo. Entonces denme 3 meses y hacemos una evaluación de mi trabajo. Como que yo sentí que sí, que desde el día 1 he tenido que demostrar mi capacidad. No puedo sentarme en mis laureles y nada más decir, soy Juan Camaney, hago esto y ya me creen. No, aquí todos los días tienes que construir esa credibilidad. Y soy consciente de que mi experiencia de migración viene con muchos privilegios que muchísima gente no ha tenido. Y aún así soy consciente de que aquí sí tienes que demostrar tu capacidad todo el tiempo. Es verdad que aunque muchas veces hay gente que llega con todos estos privilegios, como tú dices, la acción de migrar es una acción que requiere que pongas atención en tu humildad. Uh-huh. En muchos sentidos, porque aquí vamos a encontrar gente de todo el mundo que es igual de capaz que tú, mejor, y entonces tienes que presentar lo mejor de ti. Y por eso para mí la historia de migración de cada uno de nosotros, independientemente de dónde trabajemos, cómo hayamos llegado, es bien interesante. Uh-huh. Porque nos sometemos a un crecimiento personal que si no migras no tienes la oportunidad. Ah, sí, sobre todo. Y también un entendimiento de tu identidad. Había cosas de mí como mexicana que yo no conocía o que no sabía que me importaban hasta que vine acá. Empiezas a preguntarte cosas de tu origen, de tu, como, sí, de tu pasado que en México daba por hecho, por ejemplo. Y te encuentras mucho, la soledad se tiene que volver tu mejor amiga, o sea, es un baile con la nostalgia, la soledad, que tienes que aprender a balancear, ¿no? Muchísima vulnerabilidad que tienes que disfrazar con coraje y seguridad y credibilidad en ti mismo. Y yo sí creo que esas sí son experiencias universales del migrante y que te intimida estar en una sociedad nueva, de cosas tan sencillas como la primera vez que tienes que lavar ropa, no tienes idea cómo funciona eso acá. O la primera vez que tienes que poner gasolina en tu auto. Gasolina, miles de cosas muy sencillas. La primera vez que te enfermas y tienes que ir al doctor. O formar un círculo de amistades y empezar a tener una red de apoyo, ¿no? Cómo construir esos lazos, porque aquí si te pasa algo no va a venir tu papá o tu hermana en una hora, ¿no? Entonces tienes que aprender también a confiar y también tienes que aprender a tú estar para tu círculo cercano también. Ahí es donde yo veo la humildad también, que ya no se trata tú también de, tú te vuelves esa persona, ese emergency contact de alguien, ¿no? ¿Y qué implica eso? Sí, es verdad. Y
creo que a veces se habla de cuando migras hay más oportunidades, pero yo creo que es también que desarrollas otras habilidades que a lo mejor no pensabas que tenías y es así donde puedes enfrentar o donde puedes caber en estas oportunidades. Ujú. Por eso la migración es una oportunidad enorme para todos los que tenemos o hemos tenido que hacerlo. Ujú. Y escuchándote pienso, bueno, en Nueva York tuvo que crear esta red, pero luego te mudaste a Chicago. Ujú. Cuéntanos, ¿qué te llevó a mudarte a Chicago? Primero que en Ralph Appelbaum, donde trabajaba, hubo una ola de layoff, no sé cómo se dice, Despidos. recorte Uh-huh. de personal, Uh-huh. porque se les habían caído varios proyectos y bueno, cosas que no estaban en mis manos. Y eventualmente me tocó a mí que me despidieran. Así que estuve un año más en Nueva York haciendo como freelance y la verdad es que es una ciudad muy difícil para no tener un ingreso estable. Y un buen día en LinkedIn me llega un mensaje como de vimos tu perfil, tenemos este puesto abierto en el Art Institute, nos encantaría que aplicaras. Y no sé, como que algo me llamó mucho la atención. Una, porque no sé, como que tenía una buena corazonada, como que todo lo que decía ahí decía, sí, ese trabajo tengo todas las como qualifications, ¿no? Es mío. Ajá. Y así que les escribí, les mandé mi portafolio, expresé mi interés y me invitaron a Chicago a que conociera, bueno, yo ya conocí el museo, pero a que fuera, a que me entrevistaran y todo, y me fue súper bien en la entrevista, o sea, justo porque yo estaba muy cómoda, como que decía, si soy la candidata adecuada, es para mí este trabajo. Y sí, justo unos meses después me dijeron que cuándo podía empezar, no sé qué, así que me trajo el museo a Chicago. Y al principio es raro porque yo pensé que nunca viviría en otra ciudad de Estados Unidos que no fuera Nueva York. Y aquí es donde empezó el verdadero culture shock porque ahora lo veo diferente, disclaimer. Pero en un inicio me parecía una ciudad muy americana, muy en contraste con la Ciudad de México y Nueva York, una ciudad de un ritmo mucho más despacio. No hay tanta gente en la calle y entonces yo me sentía muy, muy desubicada. Nadie pronunciaba bien mi nombre. Todo el mundo me decía todos los días, "Where are you from?". En Nueva York nunca me pasó eso, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé como a decir, caray, estoy viviendo en Estados Unidos. Es muy diferente esto de México. Y hablando de eso, de cosas que yo tuve que encontrar esos matices que nos hacen a los que migramos. Justo en el Art Institute no importaba la experiencia que yo había tenido ya en museos, yo tuve que empezar también desde entry level position. Y algo que me ha pasado a mí cada vez que doy un nuevo capítulo en mi carrera es eso, que vuelvo a empezar de abajo y aún así me digo como, bueno, pero quiero el trabajo o no. Y de ahí vas subiendo, ¿no? Como que igual ahora como profesora también tuve que entrar, a pesar de que tenía 2 décadas de experiencia, tuve que empezar también, como que no contaban los proyectos que ya había hecho. Pues bueno, nos pasa, o sea, también es parte del hustling, de la lucha, ¿no? Que estamos haciendo aquí un poco. Sí, sí. Pero, bueno, y esto te lo expresé, pero tu currículum es impresionante. La verdad es que todo lo que has logrado y este esfuerzo y tú solita, ¿no? Pues no, con el apoyo de la gente que me quiere. Sí, sí. Sí. Pero al fin y al cabo es ese estar lista, ser responsable, una serie de cosas que te llevan al éxito.
Es interesante que yo también soy de la Ciudad de México y cuando visito Nueva York siento que estoy en mi elemento. Y igual que tú, cuando me mudé a Chicago, pensé que era una ciudad como de provincia, ¿no? Sí, Ahora pero es que la cuando amo. los de la Ciudad de México decimos eso, sonamos muy ofensivos. Sí, es verdad. Pero no en el mal sentido, sino a mí me gusta que Chicago te da espacio, como tú decías, Sí, ¿no? No es ese no estar, te da FOMO todo el tiempo. el trajín continuo de una ciudad como la Ciudad de México o como Nueva York. Chicago te da tu espacio y eso es muy lindo. Entonces, ¿tú sientes que Chicago ahora es tu hogar o has pensado en volver a la Ciudad de México? Es una pregunta muy compleja que me estoy preguntando justo mucho. Yo creo que Chicago es mi hogar, pero yo creo que la Ciudad de México, no importa si yo me voy a otro lugar, la Ciudad de México va a seguir siendo mi hogar también. Es como que Chicago es mi hogar en el presente, pero la Ciudad de México es mi hogar en mi corazón, no sé. Entiendo, perfecto. ¿Cómo ha sido la transición de dedicarte a crear, a tener más tiempo para crear arte y dejar de trabajar en una institución como el Art Institute of Chicago o como Applebaum? Pues ahora las ideas son mías. Antes tenía que usar mi creatividad para expresar la investigación o los deseos de alguien más, a pesar de que yo ponía mucho de mí en las exposiciones y todo eso. Al final era el proyecto de alguien más, la idea de alguien más, y yo estaba materializándola. O sea, y ahora me toca a mí diseñar espacios o generar instalaciones o esculturas que responden directamente a los temas que yo estoy investigando, de los temas que yo quiero hablar. Antes era como, igual era mi expo, ¿no? Porque estaba diseñando una expo de bronces chinos y yo me generaba la visión muy conceptual de cómo ponerlos en el espacio, pero yo no era la que había dicho hay que hacer una expo de bronces chinos. Y esta vez que hago una instalación sobre la historia de los braseros, sí soy yo la que está diciendo quiero que sea este tema del que se habla. Haremos una breve pausa y cuando regresemos seguiremos conversando con Leticia Pardo sobre su trayectoria profesional y su actual exhibición. Estamos de regreso en Contratiempo Radio. Mi nombre es Esmeralda Morales Guerrero. Hoy estamos conversando con Leticia Pardo, arquitecta mexicana y artista multidisciplinaria. Hace un momento que estábamos conversando con ella antes de la pausa, nos contaba cómo ahora ella tiene la oportunidad de hacer que sus ideas se plasmen en sus exhibiciones y en lo que está haciendo. El trabajo de Leticia explora las maneras en que la creación de lugares, la migración y las fronteras influyen en nuestros entornos construidos. Su trabajo ha sido presentado en el Fotomuseo Cuatro Caminos de la Ciudad de México, la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo, la Bienal de Arquitectura de Chicago, la Asociación de Colegios y Escuelas de Arquitectura, entre otros. Leticia, varios de tus trabajos tienen de fondo el tema de la migración y los espacios que creamos para sentir que pertenecemos. Imagino que esta reflexión viene de tu propia experiencia de migrar. ¿Qué proyectos has creado alrededor de este tema? Bueno, podría empezar con Greetings from Chicagoacán, que es como uno de mis proyectos, no sé, que lo considero como que sigue abierto y sigue creciendo ese proyecto y le da como mucho framework a lo demás que hago. Es un proyecto en el que trato de documentar la experiencia de, sí, o cómo México se
cómo los que migramos de México traemos a México a los espacios en Chicago, ¿no? Entonces, cómo cambia la arquitectura o cómo lidiamos con esa nostalgia. No solamente quienes migraron, porque aquí hay muchísimos mexicanos de segunda, tercera generación y existe como esa nostalgia diaspórica también, ¿no? Entonces, y ahora últimamente he estado haciendo un poco más investigación de archivo. Siempre de niña me llamó la atención esta historia tan conflictiva que ha existido siempre entre Estados Unidos y México, la pérdida de territorio para nosotros, o ese capítulo del que se habla poco de los braceros durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahora he estado como explorando esos temas poquito a poquito en mi trabajo. ¿Tienes familia que haya migrado a principios del siglo pasado a Estados Unidos? No, yo soy la única. Tú eres la Bueno, primera. que sepa. Tal vez sí tenga. Porque ahora esta historia que está cobrando mucha relevancia de cómo estos trabajadores vinieron a crear las vías del tren, ¿no? Y fueron trabajadores migrantes casi todos de México. Y que de repente cuando viene la Gran Depresión los echan para afuera, como si no hubiera pasado nada. Así es la historia que se repite y se repite. Sí. Incluso muchos, cuando tú lees historias sobre los braceros, muchos, sobre todo los que trabajaron en el tren, porque ellos habían construido también el sistema ferroviario en México. Y muchos ya habían hecho trabajo, o sea, ya eran como tenían mucha experiencia. Y aquí los contrataban para abrir las zanjas, para limpiar el terreno, como era esa historia misma, ¿no? Como de queremos gente con experiencia, pero los vamos a poner en el campo a hacer el trabajo rudo, ¿no? Sí, qué interesante, porque es la analogía de tu historia misma. Bueno, antes de saber de tu trabajo, como que yo nunca me había cuestionado o había puesto atención en el rastro que dejamos a la hora de construir nuestras viviendas, ¿no? Es como que, claro, está ahí y va a estar ahí mucho tiempo. Lo que pasa es que se va asimilando con el resto del paisaje, ¿no? Este programa de braceros que tú dices, ¿en qué consistió? ¿En cuál es el proyecto? El programa de braceros, no tengo las fechas tan presentes, pero era del 42, me parece, al 64. Estados Unidos era un país activo en la Segunda Guerra Mundial, entonces muchos de sus trabajadores fueron reclutados para ir a la guerra. Y entonces hay una escasez de mano de obra en Estados Unidos en ese momento. Y hacen un acuerdo de gobierno a gobierno, del gobierno de Estados Unidos al de México, de traer mano de obra. El gobierno de México les dice, ok, te mandamos obreros, pero tienes que asegurarte de que no va a haber racismo, de que los vas a hospedar en lugares decentes, que vas a tratarlos bien, cosa que no sucedía, ¿no? Sobre todo se necesitaba mano de obra en la industria de agricultura y ferroviaria, aunque creo que también hubo en minería y otras infraestructuras, ¿no? Pero entonces en México empiezan a anunciar, los van a contratar, aquí en Sonora es la contratación o en El Paso, sucedía en puntos fronterizos. Y bueno, había muchos que viajaban en tren desde la Ciudad de México para los reclutaban desde ahí o desde Puebla. Y ya que venían a Estados Unidos, los distribuían ya fuera en agricultura o en las vías de tren. Y se supone que trabajaban por unos meses y los regresaban.
Pero este capítulo de la historia es muy importante porque es cuando empieza a crecer exponencialmente la demanda por mano de obra barata de México. Entonces, aunque mucho de las contrataciones eran a través de este acuerdo, muchas otras ocurrían de manera extraoficial, como yo ya no logré que me contrataran a través del programa de braceros, pero igual dame trabajo. Y también muchos empresarios se daban cuenta que les era más barato y costeable traer mano de obra de México. Y lo otro es que, pues en México, ¿quién era quien tenía esa necesidad de trabajo, no? Los sectores más oprimidos de la población, comunidades indígenas, comunidades muy, muy pobres. Entonces se les abusó mucho a los braceros, que es algo de lo que no se habla de este lado, ¿no? Uh-huh. Y entonces parte de los proyectos que ahora has estado creando tienen este tema. Y estás como desenterrando ciertos datos históricos relacionados con la vivienda y como decíamos hace rato, esta reflexión a nuestros entornos construidos, lo que construimos y que se queda. Uh-huh. Sí, me interesa mucho más que, o sea, me pareció súper interesante aprender más de los braceros y como que tanto se borró ese capítulo de este lado. Pero lo que más me interesa es esta idea de, al final del día, este país es muy poderoso económicamente, políticamente, por la infraestructura que tiene. Y esa infraestructura siempre se las han construido otros, ¿no? Mano de obra esclavizada, mano de obra de los nativos de aquí o mano de obra migrante. Y entonces me llama mucho la atención ese tema. A mí me interesa explorarlo con mi trabajo sobre este desprecio que hay hacia la comunidad latina, pero lo importante que hemos sido nosotros en construir lo que el país es hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre hay este desprecio, nos usan, nos consumen, nos despachan. Y hay un legado que dejamos nosotros. Sí. Ahorita reflexionando en este legado, en esta huella que dejamos, una cosa que no sucede en Estados Unidos, que sí sucede en México, es que aquí muy fácilmente tiran barrios enteros, ¿no? Y entonces esa huella puede irse borrando. Pero incluso para gente de los Estados Unidos, que si tenían un recuerdo de... No existen las plazas. Bueno, la plaza comercial ya no existen. Esos recuerdos se van borrando porque es fácil reemplazarlos. Uh-huh. Lo que no sucede, al menos en la Ciudad de México, yo tengo todavía lugares a los que voy cuando voy a la Ciudad de México porque me recuerdan mi niñez. Uh-huh. Y porque el ambiente se siente más o menos igual todavía, ¿no? Uh-huh. Pienso en el centro histórico, pienso en la plaza en Coyoacán, estos lugares a los que puedo regresar y doy por hecho que van a estar siempre ahí. Uh-huh. Lo que no sucede en un país como este. Es verdad. Y bueno, justamente yo creo que lo que quiero que nos cuentes ahora es de qué se trata esta exhibición que se llama Carcasa, que es la instalación artística que tienes en este momento en el Arts Club of Chicago. Uh-huh. Pues en el edificio del Arts Club of Chicago hay una escalera muy emblemática de un arquitecto, para quienes no sean arquitectos, de un arquitecto que es así como el dios para muchos, uh-huh. Mies van der Rohe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o sea, es así no lo veas como el dios, que yo no lo veo así.
Fue un arquitecto muy influyente en cómo aprendemos arquitectura, cómo hacemos arquitectura. Es un arquitecto de la Bauhaus en Alemania que con la Segunda Guerra Mundial migró acá. Hay muchos edificios en Chicago que diseñó él. Y entonces esta escalera que está en el Arts Club, en realidad esa escalera estaba en su venue anterior, pero al mudarse a este venue, porque el local anterior no era de ellos, entonces cuando acabó su contrato los desplazaron y ellos al remodelar este espacio nuevo, que bueno, no es tan nuevo ya porque se mudaron en los 90, quien remodeló ese espacio decía como, pues hay que traer la escalera, que ya estaba demolida, ya, pero es que era una escalera que hizo Mies van der Rohe, o sea, como que cómo la iban a desechar, ¿no? Y entonces a mí me interesó mucho eso porque en primera ni la hizo él, la diseñó, pero no. Él no la construyó con sus manos. Sí. Y aparte me interesa esa historia de la construcción del valor dentro de la arquitectura, que porque la hizo ese señor ya era un objeto que no podían perder, ¿no? Entonces la reubican la escalera al edificio nuevo y la registran como parte de su colección. O sea, ya la escalera adquiere valor de un objeto en su colección. ¿Y la escalera está en uso? ¿Se puede subir y bajar? Esa es otra particularidad. La escalera está en uso, pero solo la puedes subir y bajar o si vas a un evento o si eres miembro del Arts Club, porque si no eres miembro no puedes subir. Es una frontera, la escalera. Entonces, cuando ellos me invitan a hacer una pieza de sitio específico, yo me quedé como muy fascinada con esa historia y también con la pregunta de, pero ¿quién construye la ciudad moderna? O sea, sí, todo el modernismo, Mies van der Rohe y Le Corbusier, todos los que quieras, pero aquí en Chicago, Mies van der Rohe, ¿no? Pero ¿quién construyó la ciudad moderna? Entonces, ya saben ustedes la respuesta. Y yo quise recrear esa misma escalera. Mi trabajo siempre empieza con un registro, como que es como que documento el espacio construido y a través de eso exploro diferentes historias que están embebidos en el espacio construido, ¿no? Esta vez entonces medí la escalera, la dibujé, como si yo fuera a remodelarla o algo y hice unos documentos para que me la construyeran un equipo de herreros en varilla corrugada. Entonces la pieza es una réplica a escala real, pero en varilla corrugada. ¿Por qué varilla corrugada? Pues es el material que usamos con mayor frecuencia en México para darle estructura a un edificio, a una infraestructura construida, pero ¿qué particularidad tiene la varilla corrugada? Que está oculta, que no la queremos ver, no queremos hablar de ella. Pero es importantísima. Entonces es similar a esa mano de obra que ocurre aquí, ¿no? Que es lo que le da estructura a las cosas, pero no queremos verlo, no queremos hablar de eso, queremos ocultarlo y que solo esté lo que se construyó, lo que se ve bonito, lo que está bien hecho, ¿no? Esa es como un poco la analogía que hago con el trabajo y también hay unos registros de silicón que son de los muros que recrearon de Mies van der Rohe también. Y estos registros de silicón son como unas pieles que están como en una carnicería colgadas, más o menos. Entonces, si lo piensas, son como la piel y los huesos de como una carcasa, como un animal muerto listo para ser. Pero sí, por eso se llama Carcasa 109 East Ontario, que es donde estaba la escalera. Y bueno, pues importante mencionar que me ayudaron a construir la escalera o me la construyeron en mis
que en el texto de la exposición nombré a cada una de las personas que participó, casi todos de origen mexicano. Y cuando fui a su taller, pues les conté de qué se trataba la pieza y lo recibieron como con mucha emoción el tema y iban a soldarla, las esquinas, y me decían, no, hay que amarrarla con alambre porque así es como realmente se construyen los castillos y para que se vea la mano de obra en la pieza, ¿no? Y ya, esa pieza sí habla de eso, nada más hace como una traducción de esta estructura pristina, perfecta, llena de valor por quien la concibió conceptualmente y ahora la recreé en otros materiales. Qué interesante. Me encanta. Bueno, otra cosa que quiero decir, por si van a verla, es que la escalera, la vista principal de la pieza es desde la acera de enfrente, desde la calle, porque está en un jardín que está rodeado de una reja y aunque sí está abierto al público y cualquiera puede entrar, es un poco intimidante. Entonces yo quería que el transeúnte de todos los días sea quien ve la pieza en su vista principal, ¿no? Todos los días. Y la escalera sobrevuela un poco la reja, un poco como si fuera esta escalera que te permite cruzar otra frontera para salir de la institución. Uh-huh. Bueno, quiero decir muchas gracias a Janine Milif, que fue la curadora del proyecto y que me invitó a hacer este proyecto. Y bueno, sin su confianza y credibilidad en mi trabajo, yo no estaría aquí hablando de eso, ¿no? Pueden ir al sitio web del Arts Club of Chicago y ver los horarios y qué se necesita para, aunque es abierto al público, pero bueno, tiene sus horarios. Tiene horarios específicos, sí. Uh-huh. O pueden simplemente buscar Leticia Pardo Carcasa y ahí encontrarán. Leticia, ¿cómo podemos encontrar más información de lo que has hecho y vas a hacer? Pues quizá a través de mis redes sociales. Solo uso Instagram. Leticia Pardo _ o si no a través de mi página web que es spaceasnarrative.com. Uh-huh. Y ahí pueden encontrar mi email o contactarme o así que cuando quieran sí me envían un mensaje y hablamos. Muy, muy bien. Para más información sobre la dirección y los horarios para ver esta exhibición de Leticia, pueden ir al sitio web artsclubchicago.org, artsclubchicago.org. Antes de que cerremos este programa, quisiera preguntarte, ¿qué estás cocinando? Estoy cocinando, hice un molito el otro día, me quedó muy rica. No, no es cierto. Qué rico. Bueno, sí es cierto, pero además, no, estoy emocionada y nerviosa al mismo tiempo porque tengo una expo muy grande el año que entra en Hyde Park Art Center, en su espacio principal. Es un centro cultural al cual le tengo muchísimo cariño, así que es un proyecto muy especial para mí, pero además es la expo más grande que haya tenido hasta ahora y quiero hacer obra nueva para ese proyecto. He estado pensando que quiero hacer un trabajo sobre historias orales de Chicagoacán, que es como me gusta decirle a esos lugares donde México se manifiesta en Chicago.
y estas historias orales que hablen de esta idea transnacional de hogar, ¿no? De cómo generamos arraigo en otro lugar, pero seguimos sintiendo nostalgia por otro arraigo que tuvimos en otro momento. Y eso es en lo que estoy trabajando ahora. Estoy ahora mismo en un momento en el que tengo ideas que ya puedo empezar a materializar y otras que estoy conceptualizando. Así que sí. Porque Leticia es profesora en la Universidad de Indiana. Sí. De arquitectura, supongo. De arquitectura y de arte. Pero bueno, ese es mi trabajo, ese es el trabajo que me da de comer. Doy clases en Indiana University, en Bloomington. Pero en realidad, aunque sí traigo mucha de mi práctica artística a mi salón de clases, no trato de separarlos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leticia, por estar con nosotros. La verdad es que espero que podamos visitar tu exhibición porque está bien interesante. Gracias otra vez. Y bueno, mi nombre es Esmeralda Morales Guerrero. Gracias por escucharnos en un programa más de Contratiempo Radio. Recuerden que el pasado mes de abril salió nuestra revista 157 con el tema Arte Trinchera de la Comunidad. Pueden leerla en nuestro sitio web contratiempo.org. Esto es contratiempo.org. Ahí también está la lista de donde pueden encontrarla físicamente. Hoy conversamos con Leticia Pardo, diseñadora arquitectónica y artista mexicana que actualmente tiene una instalación llamada Carcasa en el Arts Club of Chicago. Pueden ver la instalación y estará hasta el 19 de septiembre. Para más información sobre la dirección y los horarios pueden ir al sitio web artsclubchicago.org. Para conectar con Leticia y su arte pueden ir a su cuenta de Instagram, todo junto, Leticia Pardo _ Gracias, Leticia. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Saludos.